Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días. Señor los bendiga a todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible en el sermón de hoy. Una de las cosas importantes de congregarnos, de estar unidos siempre el domingo, es que podemos participar del culto cuando estas cosas pasan. Por la gracia del Señor tenemos internet, tenemos un teléfono para transmitir y entonces podemos transmitir el servicio. Pero si no lo hubiese, usted se hubiese perdido el servicio de hoy. Y queridos hermanos, pueden abrir su Biblia conmigo en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos del 13 al 20. Tengan la amabilidad. Hebreos, capítulo 6, versículos del 13 al 20. No tiene que ponerse de pie, vamos a leer ahí sentaditos. Hebreos 6, 13 al 20. ¿Estamos allí? Amados hermanos, esta es la palabra del Señor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta el velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Oramos para que tu Espíritu, Señor, ayude al predicador, Señor, y a tu iglesia, Señor. Rogamos por nuestros niños, Señor, que en medio del servicio y ellos puedan estar tranquilos, Señor. También oramos para que tu palabra, Señor, repose en nuestros corazones, Señor. Ayuda al predicador en el día de hoy. Amén. Bueno, amados hermanos, hemos tenido en esta serie un paréntesis grande, más o menos, en estos últimos 3 domingos, que el autor a propósito ha hecho en medio de su exposición en el capítulo 5, versículo 11. Él venía hablando, como bien sabemos, ¿verdad?, sobre el sumo sacerdocio de Cristo, pero ha tenido que detenerse allí, ¿verdad? Ha hecho un paréntesis en el 5:11 para comenzar a exhortar a sus lectores, y una de esas primeras exhortaciones la vimos hace 3 domingos, 4 domingos quizás, que el autor les hablaba de que ellos se habían vuelto tardos para oír y perezosos para aplicar esas verdades del Evangelio a su vida. En el sermón pasado vimos la segunda exhortación, donde el autor tiene palabras duras y severas contra los apóstatas que están allí dentro del pueblo o de la iglesia. Hoy tenemos la tercera de estas exhortaciones, que realmente termina en el versículo 18, para luego retomar nuevamente el sacerdocio de Cristo. Pero hay algo muy interesante en todo lo que el autor de esta carta ha venido haciendo. Por ejemplo, en los versículos 9 y 10, él les anima recordándoles que Dios no es injusto, para olvidar el trabajo que con esfuerzo han hecho para Él
y cómo ellos, los hermanos, han mostrado su amor por él, sirviéndole a los otros creyentes y todavía, o sea, que le servían a los otros creyentes y todavía lo hacían aún. Y luego él pasa a decirles en el versículo 10 específicamente esto: porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo que con amor habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros, sigue diciendo el autor en el versículo 11, muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es aquí donde el autor hace este cambio de esta exhortación, ¿verdad? Y en el versículo 12, la palabra que vemos allí como perezosos es la misma palabra que está en el 5:11, donde el autor se tuvo que detener para exhortar a su audiencia. Ahora, amados hermanos, estos creyentes que estaban luchando en medio de la persecución y otros que estaban a punto de apostatar, de abandonar la fe por las falsas enseñanzas judaicas que habían entre ellos, son confrontados, pero a la vez son consolados, porque el autor les recuerda que Dios nunca va a olvidar el trabajo que con tanto esfuerzo ellos han hecho, lo que verdaderamente lo han hecho con amor hacia su nombre y hacia sus hermanos. Luego, allí, en ese mismo versículo 11, Él les deja saber cuál es el deseo. Él les dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena esperanza de la fe. Y aquí en el 12 les declara algo bien importante: lo que ellos no deberían ser, y les señala lo que sí deberían ser. Él les dice: a fin de que no os hagáis perezosos, no deben hacer esto, no deben de ser tardos para oír, perezosos, sino más bien deberían de ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Luego que Él hace esto, llegamos entonces al versículo que nos corresponde, versículo 13, y Él añade a Abraham. El autor de Hebreos es fantástico. Él siempre usa ilustraciones. En los versículos 6 y 7 de la sesión pasada, Él habló de la tierra, ¿verdad?, que estaba a punto de ser maldecida y quemada, refiriéndose a los hombres apóstatas. Pero ahora aquí, Él va a tomar a Abraham para decirle a ellos cómo deben de ser, cómo se heredan las promesas por la fe con paciencia. En la parte A de este versículo, esa palabra "no os hagáis perezosos" indica completamente todas las represiones anteriores. Ahora, mis hermanos, si alguien del Antiguo Testamento ejemplifica el concepto de esperanza y fe, ese es Abraham. El autor no recurre a otro patriarca porque él entiende que los hebreos conocen a Abraham, conocen las Escrituras, y es el padre de la fe. Así que, ¿qué otra figura podría usar el autor para ilustrar lo que los creyentes deberían ser, verdad?, que Abraham. Abraham, mis hermanos, fue un hombre que luchó esperanza contra toda esperanza, esperanza contra esperanza. Él creyó y llegó a ser así padre de muchas naciones. Romanos 4:18 lo deja claro. Entonces el autor, al exhortar a sus lectores a tener la plena certeza de la esperanza, les ilustra con esta amonestación, enfocando la atención en Abraham, el patriarca conocido, como todos sabemos, el padre de la fe de los creyentes. Abraham, queridos hermanos, es llamado por Dios en el capítulo 12 de Génesis, versículos del 1 al 6, y Dios le hace una promesa.
vete de la casa de tu padre y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Pueden ir conmigo allí a Génesis 12 y vamos a ver de inmediato qué es lo que está buscando el autor a ilustrar, tomando como referencia a Abraham. En Génesis 12, el Señor le dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiceré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Qué es lo que quiere hacer el autor aquí? ¿Qué hizo Abraham al momento de escuchar a Dios? Recuerden que una de las importancias de esta carta es que los creyentes deben de oír que Dios ha hablado ¿por quién? Por medio del Hijo. Algunos se habían vuelto tardos para oír. Y al autor tomar a Abraham hace algo espectacular. Porque Dios le da una promesa a Abraham, le da una orden. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Versículo 14. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y se fue, y fue con Lot, y fue Lot con él. Y Abraham era de edad de 65 años cuando salió de Harán. Esto, mis hermanos, es lo que el autor va a hacer para animarles a ellos a que muestren esta solicitud de perseverancia entre ellos en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, que ellos puedan ver por medio de Abraham cómo es que los creyentes perseveran con fe y esperanza. Como les decía a mis hermanos, la fe genera esperanza y la esperanza genera a su vez fe. Y esa esperanza fortalece al creyente. Por lo cual he llamado a nuestro sermón de hoy herederos de la promesa. Y lo he dividido en dos breves puntos. La promesa a Abraham, versículos del 13 al 15. El segundo punto es herederos de la promesa, versículos de 16 al 20. Así que vamos allí. Leo entonces para ustedes. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. A veces, mis hermanos, las ilustraciones pueden ser más significativas que la mera enseñanza. Al principio del capítulo 6, como le decía hace un momento, en los versículos 6 y 7, el escritor ilustró la dureza del corazón de los incrédulos, usando el ejemplo de la tierra inútil que estaba a punto de ser quemada y maldecida. Ahora él recurre una vez más a una ilustración. ¿Y qué mejor ejemplo, mis hermanos, que Abraham mismo? ¿Qué mejor ejemplo puede poner para los hebreos que la vida de fe y esperanza que vivió Abraham? Amados hermanos, como decía el texto que leemos ahorita, cuando el Señor le hace esta promesa a Abraham, Abraham tenía 65 años. Él recibe esta promesa, ¿verdad? Y camina en obediencia a lo que Dios le ha dicho. Él parte a la tierra que Dios le ha señalado. Luego que Dios le dé esta promesa a Abraham, en el tiempo se enfrenta a una situación difícil con su sobrino Lot. ¿Lo recuerdan? Se habían enriquecido de tal manera que hubo contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Se habían enriquecido full de tal manera que tuvieron contiendas y problemas entre ellos. Y entonces Abraham le dice: bueno, tú ve hacia el norte, yo iré hacia el sur, o tú ves acá y yo iré hacia acá, pero necesitamos resolver esto. En medio de esa dificultad, conflicto, este creyente de fe, Abraham, Dios se le aparece y le recuerda nuevamente en Génesis 13, versículo 14 al 17, la promesa. Él se la repite y le dice nuevamente
que Él será su Dios. Lo que vemos aquí, mis hermanos, esta referencia tan clara, es la manera en que Abraham creyó a Dios al hablarle a Él. No dudó en ningún momento de que Dios podría mentirle, como pasó con el pueblo que estaba liderando Moisés, ¿verdad? No, Dios nos ha traído aquí para matarnos, para dejarnos morir. Con Abraham no pasó así. Él obedeció al Señor y fue a dirección a la tierra que el Señor le había señalado. Abraham creyó a Dios. Dios le hizo una promesa a Abraham y él la obedeció. No dudó en ningún momento. Pero luego, algunos años más tarde, Abraham quiso desfallecer un poco en esto. Tenía un esclavo llamado Eliezer de Damasco y lo quiso colocar como su heredero. Pues habían pasado muchos años, mis hermanos, y todavía no había tenido heredero. Ha pasado un largo tiempo desde Génesis 12 a Génesis 13 y luego Génesis 15. Es un tiempo bastante amplio. Y Abraham no ha visto todavía que esa promesa se ha cumplido. Se llena un poco de temor y entonces estuvo a punto de declarar como heredero a este hombre Eliezer. Amados hermanos, esto es lo que luchan los creyentes cada día. El creyente que tiene incertidumbre porque no ha puesto su confianza firme en la palabra de Dios. Como algunos de los receptores de la carta estaban tentados a abandonar la fe. Ellos podrían minimizar a Cristo y de esa manera podían escapar de algunas de las persecuciones y dificultades que tenían en su contexto. Amados hermanos, pero Dios, como siempre vemos en las epístolas, ¿verdad? Pero Dios, siempre hay un pero que hace un giro. Pero Dios le había prometido que sus descendientes serían numerosos como las estrellas del cielo. Luego, Abraham, el Señor se le aparece en Génesis 15:5. Le vuelve a repetir la promesa a Abraham y pasa todavía otro tiempo más adelante cuando Abraham llega a tener 86 años, mis hermanos. Y de alguna manera, él y su esposa Sarai quisieron ayudar a Dios. O sea, de alguna manera quisieron, Dios nos ha hecho una promesa, ¿verdad? Bueno, Sarai dice, bueno, yo soy estéril, toda mi vida he sido estéril. Somos adultos, somos demasiado ancianos, pues mira, aquí está mi esclava Agar, acuéstate con ella y ella me dará hijos. Nosotros podríamos decir, porque la hermana Sarai es tremenda, ¿cierto? O sea, ¿cómo va a ser esto? Pero es precisamente como el creyente lucha. Es precisamente como los creyentes luchan y batallan en su vida. Algunos son más sólidos en la fe, quieren un poco más, permanecen un poco más. Otros se vuelven un poco más inestables y les gana la ansiedad y les gana el temor. Pero la palabra de Dios no cambia. Sus promesas son verdad. Dios es inmutable. Él no es cambiante como nosotros, mis hermanos. Ese es el argumento del autor y por eso está citando a Abraham. En fin, Sarai le insinuó a Abraham que se acueste con su esclava Agar, y Abraham atendió al ruego de Sarai y dio a luz a un niño llamado Ismael, Génesis 16. Pero Dios dijo entonces a Abraham, no en Ismael se cumplirá la promesa del pacto. O sea, ustedes están tratando de poner en duda lo que Dios ha hecho, mi promesa, pero no. No será en Ismael, sino en Isaac, que se cumplirán las promesas del pacto. Estamos tomando lo que el autor de Hebreos quiere hacer, ¿no? Poner el ejemplo de Abraham para los lectores de la carta y para nosotros hoy. ¿Cómo se persevera con fe, con paciencia y esperanza? Eso es una combinación, ¿verdad? Es como una cadena de 3 hilos. Paciencia,
fe y esperanza. Paciencia, fe y esperanza. Que es lo que el autor le ha pedido a ellos en el versículo 12. Ellos necesitan imitar a los hombres de fe. Amados hermanos, Abraham puso su fe en Dios y aún en medio de todas estas dificultades que pudo haber tenido, estoy reduciendo demasiado, ¿no? Él siguió y confió y puso su fe en Dios. Y confió en que Dios cumpliría su promesa de hacer una gran nación de él. Esperó 25 años, mis hermanos. Esperó 25 años la promesa. Esto es bastante confrontador tanto para los destinatarios de la carta como para nosotros. Porque nosotros tendemos a llamar estas cosas, ¿será que Dios lo va a cumplir? Y nos llenamos de la enfermedad del momento, ¿no? Ansiedad. Es que estoy ansioso, hermano, ¿no? O sea, no creo que esto sea. Me toca hacer, entonces me toca ayudar a Dios. Voy a tomar esta decisión y voy a ayudar a Dios porque creo que Dios no va a cumplir con sus palabras que Él ha dicho. Creo que Dios no me va a ayudar en esta circunstancia, entonces voy a tratar de ayudar a Dios como lo hizo Sarai, insinuándoselo a Abraham, ¿cierto? Amados hermanos, nosotros no estamos lejos de estas realidades, nosotros los hacemos siempre. Nosotros lo hacemos siempre y ponemos en duda la palabra del Señor. Pero Abraham creyó a Dios. Y luego, después de 25 años, Dios cumplió su promesa. Dice Calvino, hermanos, la gracia de Dios no se ofrecerá en vano, a menos que recibamos la promesa por fe y contentamente la acariciemos en lo más profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios está allí, sus promesas son sí y son verdad, pero tienes que acariciarla y reposarlas en tu corazón, dice Calvino. El autor prueba mediante este argumento que cuando Dios prometió una descendencia innumerable a Abraham, parecía algo increíble. No tenía mucho que creer por la edad de Abraham. Durante toda su vida, ambos habían llegado a la vejez y estéril. Estaban más cerca de la tumba que de un lecho conyugal, dice Calvino. Abraham no le quedaba vigor para engendrar hijos. El vientre de Sara era infructuoso desde la primavera de su vida. Ellos habían llegado a la esterilidad total. Pero Dios, mis hermanos, hace lo que siempre hace. Las cosas imposibles para los hombres siempre son posibles para Dios. ¿Quién podría decir que una gran nación saldría de ellos después de tanto tiempo? ¿Quién podría decir esto, mis hermanos? ¿Quién podría creer que naciones saldrían de él y aún el Cristo de la gloria? Pero las palabras y las promesas de Dios nunca caen al polvo, mis hermanos. Siempre son sostenidas por Él. Calvino, otra cita, dice sobre esto lo siguiente: tal cosa era absolutamente contraria a la razón. Hablando de, ¿será que esto puede? O sea, esto es imposible de que pueda pasar. ¿Cómo un par de ancianos de esta edad van a tener un hijo y que toda su vida han sido estériles? Esto es imposible. Dice Calvino, esto es contrario a la razón. Sin embargo, Abraham esperaba y no temió, porque confiaba en la palabra de Dios.
Abraham fue hecho perfectamente un hombre probado por las pruebas de fe, que confió en cada una de las promesas de Dios. Amados hermanos, y esto es lo que el autor busca para animar a los creyentes. Les ilustra a Abraham, porque ellos conocen a Abraham, los hebreos, conocen su historia, conocen la perseverancia de este hombre, conocen cómo vivió en fe. Luego, 60 años después del nacimiento de Isaac, nacieron ¿quiénes? Hijos del pacto, Jacob y Esaú. Cuando estos niños tenían más o menos como 15 años, Abraham murió. Más o menos tenía Abraham en esos días 175 años. Pero al momento de morir Abraham, las promesas habían sido cumplidas y él tenía un hijo del pacto, Isaac, y un nieto del pacto, Jacob. El Señor había sido fiel, pero eso no se quedaba allí, ¿cierto? Dios probó la fe de Abraham de muchas maneras, mis hermanos. Dios probó la fe de Abraham en una montaña en la región de Moriah, ¿lo recuerdan? Al pedirle que sacrificara a su hijo que tanto tiempo había esperado. Luego que espera por ese hijo, el Señor le pide que lo sacrifique. Y Dios premió la fe de este hombre nuevamente. Y Dios le dice que Dios premió la fe al reiterar bajo un juramento la promesa a Abraham, la cual ya él había recibido. Entonces Dios le dice: ciertamente te bendeciré y haré tu descendencia tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Génesis capítulo 22, versículo 17. Son textos que no voy a leer, se los doy si quieren, los pueden anotar. Dios, amados, les hizo a Abraham promesas tras promesas, recordándole vez tras vez que él la cumpliría, pero esta vez la hizo bajo juramento. Porque Abraham fue escogido, esto sí debe quedar claro, como el modelo y ejemplo para que todos los creyentes fuesen enseñados. La fe de Abraham fue ensalzada y sin embargo él no recibió lo prometido. Nosotros lo sabemos. Él no recibió lo prometido. Hebreos 11:39 nos lo dice: todos estos, hablando de todos los otros padres, ¿no? Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. En otras palabras, Abraham y todos los héroes de la fe vivieron por fe y esperaron la venida de Cristo, pero no se les dio el privilegio de ver el cumplimiento de esta promesa. Los destinatarios de la epístola, sin embargo, ya no vivían esperando esa promesa. Cristo ya se les había dado. Cristo la había cumplido para ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que mientras los padres esperaron en fe por esta promesa, ellos deberían, por el Cristo cumplido que ha entrado, ¿verdad? Que ha ido a la cruz por ellos y ha sido sacrificado por sus pecados, debería ser suficiente para poder soportar las aflicciones y toda clase de persecución que pudieran estar atravesando, incluso el querer abandonar la fe. Luego el escritor de Hebreos nota algo mucho más interesante. Él dice, nota que los hombres siempre juran, que ellos siempre juran por alguien mayor. Y Dios no tenía por qué jurar, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Dios no tenía por qué jurar, porque su palabra son verdad. Pero el escritor constantemente nos lo repite. Dios estableció su promesa. Dios cumplirá su promesa. Amados hermanos, Abraham creyó a Dios y a su promesa. Y la promesa solemne vino como respuesta a la fe de él. Pero el cumplimiento llevaría siglos. Cuando este cumplimiento y esta promesa llegase al tiempo, que era nuestro Cristo y Redentor.
Lo que nos lleva entonces a nuestro segundo punto breve, reduciendo mucho. Abraham pudo ver el cumplimiento de la promesa solamente en Isaac, pero eso solamente fue el comienzo de lo que Dios quiso decir cuando le hizo la promesa. Y entonces esto nos lleva a nuestro segundo punto, herederos de la promesa, versículos 16 al 20. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta el velo, hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ven lo que está haciendo el autor? Él ilustra cómo los creyentes deben de perseverar en fe y lo que ellos deben de imitar con el ejemplo de Abraham. Y luego aquí ya está retomando nuevamente el tema del sacerdocio de Cristo. Él está cerrando ese paréntesis ahí, y ahora las sesiones que vienen precisamente es para hablar del sacerdocio de Cristo. Después de aportar esta ilustración, el escritor de la epístola aplica también la enseñanza de la promesa a todos los creyentes. Y esto es factual, ¿verdad? Cuando nosotros leemos las escrituras, que la escritura claramente dice que la promesa es para nosotros, ¿para quién? Para nuestros hijos. Eso es verdad, eso es factual. Dios está siendo firme con lo que dice. Son hijos que Dios nos da, son hijos del pacto. Entonces, el escritor de esta epístola aplica la enseñanza de la promesa a todos los creyentes, así como Dios aseguró a Abraham la veracidad de su palabra, y para ello hizo un juramento. Así también todos los creyentes que son llamados en la epístola herederos de la promesa, Dios le confirma con un juramento. De la misma manera que con Abraham, el autor de la epístola le confirma que Dios a ellos los compromete también con un juramento. Tal como nos revela la Escritura, mis hermanos, Dios ha prometido ser el Dios de nuestros padres y de nuestros hijos, el ser nuestro Dios y el de nuestros hijos. Estos herederos de la promesa, que son los receptores de la carta, no estaban pensando y meditando en estas verdades. Por otro lado, el autor habla sobre este tema del juramento. Y tal como lo revela la Escritura, el pueblo judío recorría mucho al juramento. Podían jurar por el cielo y por la tierra y por el templo, por Jerusalén, por el nombre del Señor. Y lo habían convertido en una manera muy, muy impía. La mayoría de los juramentos eran hechos en el nombre de Dios, o aquellos que se relacionaban con Dios. Y al parecer, los judíos de este tiempo lo habían tomado ya de manera como un cliché y también pecaminoso. Entonces Jesús los reprende, y Jesús prohibió este juramento a causa de esta práctica pecaminosa. Y él enseñó entonces que mejor, que la palabra del hombre debe ser incuestionablemente veraz. Veraz. Ahora, queridos hermanos, los hombres juran por alguien mayor, ¿verdad? Como dice la Escritura. Los hombres juran siempre por alguien más grande que ellos. Cuando invocan el nombre de Dios, apelan a Dios porque Él es verdad, y es verdad final y definitiva. El juramento que se establece entonces la verdad de toda disputa. Por eso entonces podemos leer con más claridad el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa
la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. La promesa sujeta a juramento de Dios no era solamente para Abraham, sino para todos los que siguen sus pisadas en fe, mis hermanos. El propósito inmutable de Dios era bendecir al mundo por medio de la descendencia de Abraham. ¿Cómo? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios iba a redimir por la simiente de Abraham la tierra y los hombres caídos. Dios había prometido esto. Este es el propósito inmutable de Dios. Era bendecir al mundo por medio de la descendencia de Abraham, el Cristo de la gloria. Ahora, mis hermanos, ¿por qué se formula un juramento? ¿O por qué Dios lo hace? Él desea demostrar efectivamente a los herederos de la promesa que pueden confiar plenamente en su palabra. Amados hermanos, ¿se da cuenta usted cuán débil es la fe del hombre? Dios no está haciendo un juramento porque Él no sea verdadero en sí, sino porque los hombres, y mucho más en el contexto, necesitaban un juramento. Ellos lo necesitaban para comprobar que eso se iba a cumplir. Abraham también lo hizo. Así que no es por causa de Dios, sino por causa de los hombres. ¿Ok? Él desea demostrar efectivamente a los herederos de la promesa que pueden confiar plenamente en su palabra, amados hermanos. La fe de los hombres son débiles, por consiguiente, para darle al hombre una seguridad adicional de la confiabilidad total de la palabra de Dios, Dios da esa confirmación por medio del juramento. Mis hermanos, el propósito de Dios de salvar a los creyentes en Jesucristo es firme e interminable e inamovible, mis hermanos. Ese es su propósito. Si usted no camina con ese propósito, debe volver a las Escrituras. Dios no solamente hizo la promesa a los creyentes, sino que también es fiador de la promesa, se ha comprometido a ella. Estoy hablando en términos pactuales, ¿no? Él es fiador de esa promesa. O sea, Dios hace la promesa de salvación y al mismo tiempo se transforma en el intermedio que asegura la promesa que se cumplirá. Esto implica, voy a ilustrarlo así, que hay dos partes: el que hace la promesa y el que la recibe, ¿cierto? Y entre estas dos partes se encuentra Dios como fiador de su promesa. ¡Qué grande es nuestro Señor! Se encuentra Él como fiador de sus promesas que nunca caerán al polvo. ¿Y por qué Dios hace esto, mis hermanos? El versículo 18 nos los ilustra de manera correcta. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La versión, nueva traducción viviente, deja un poco más claro este versículo 18 y dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, ¿qué? La promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, lo que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Versículo 19. Esta esperanza es el ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Acá habla del velo, que realmente es la palabra, ¿no? Amados, este versículo 18 nos habla de dos cosas inmutables, que son la promesa comunicada a Abraham y el juramento que lo confirmó. Coloca por encima toda la incertidumbre o desconfianza de los hombres. La fe puede resistir pacientemente porque Él ha jurado, porque Él lo ha prometido. Dios garantiza sus promesas para nosotros como lo hizo con Abraham.
como lo hizo con Abraham. Nuestra confianza descansa en el eterno sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, como dice el autor, un sacerdocio garantizado por la promesa y el juramento de Dios. No un sacerdocio como los hombres débiles. Por eso puede socorrernos, por eso puede redimirnos, por eso puede consolarnos, por eso puede fortalecernos en medio de nuestras incertidumbres y batallas. ¿Por qué te afanas, hermano mío? Pides a Dios un trabajo y luego te desesperas en Él porque no es lo que estabas pidiendo, y vives en una inconformidad e intervalos en la conciencia, como dice la canción de un amigo por allí. Batallas, desconfías de su palabra. Pero Dios ha dicho, ya ha prometido, en términos salvíficos, que Él ha prometido y ha hecho un juramento. Nos ha dado un sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades, ¿verdad? Que padeció como todos los hombres, pero sin pecado. Pero sin pecado. Este sacerdote es garantizado por la promesa de Dios en su juramento. Por lo cual, amados hermanos, versículo 19, por lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra dentro del velo. Otra versión dice que es una ancla. O sea, esta promesa, ahora, una metáfora, se convierte en el ancla, como los barcos, ¿no? Usted ve un barco a la orilla del mar y mientras tenga su ancla profunda, puede venir olas, vientos, pero él permanece allí. Nuestras vidas son como esos barcos a veces. No tenemos dirección ni sin ancla. Pero no porque Dios no sea fiel, es porque nosotros movemos a Dios de su lugar y nos colocamos nosotros. Amados hermanos, la esperanza bíblica es una firme convicción de quienes las promesas futuras de Dios se cumplirán. Tener esperanza no es una mera proyección del deseo, sino una garantía de lo que va a suceder. Al fin y al cabo, sucederá. La esperanza ocupa su lugar junto a la fe y el amor como una de las virtudes cristianas más grandes, que también el apóstol Pablo la expone en 1 Corintios 3. La esperanza es la fe que se dirige hacia el futuro. Esta esperanza penetra hasta detrás del velo. ¿Y qué es este velo? Bueno, el tabernáculo de Israel, ¿verdad? El lugar de reunión, el tabernáculo, estaba dividido en dos habitaciones por un velo de tela azul púrpura, inmenso, ¿verdad? En el primer cuarto lugar estaba el lugar santo, y en el segundo lugar estaba lo que se llamaba el lugar santísimo. Y el propósito de este velo, escuche bien mi hermano, el propósito de este velo era ocultar e impedir la entrada de todas las personas a la presencia simbólica de Dios. Ese era el propósito de ese velo. Si ven lo que está señalando el autor, que esta esperanza que se ha convertido en un ancla ha entrado detrás del velo, ¿cierto? El propósito de esta esperanza era impedir la entrada de todas las personas a la presencia simbólica de Dios, excepto el sumo sacerdote, que lo hacía una vez al año en el día de la expiación. Y la única manera en que este sacerdote podía mantenerse con vida era a través del rocío de sangre por medio de un sustituto. Así que el propósito de este velo era mantener a la gente alejada del lugar santísimo. Era una manera de decirle al hombre pecador que no podía acercarse a Dios, sino por medio de un mediador.
un sacerdote, igual que ellos en su momento. Amados, lo que el autor está diciendo aquí es que nuestra esperanza entró hasta detrás del velo. Es decir, el ancla de nuestra vida está asegurada en el lugar santísimo del tabernáculo celestial de Dios. Cristo mismo, mis queridos hermanos, ha entrado al velo, este sumo sacerdote, ya no para impedirnos la entrada a Dios, sino para ponernos cara a cara con Dios. Versículo 20, y con esto termino. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho un sumo sacerdote para siempre, eso en el orden de Melquisedec. Allí, Cristo ha atravesado este velo, ¿verdad? Ha traspasado los cielos mismos. Y ahora es el sumo sacerdote perfecto, sin pecado, que puede compadecerse de nosotros para aumentar tu esperanza y fe. ¿Qué tiene esto que ver con nuestra vida entonces? ¿Cómo se aplica esto con mi familia enferma, con mis hermanos? ¿Cómo se aplica conmigo? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, mi hermano, porque el cumplimiento de la promesa en sí es Cristo mismo. Y Él te lleva de cara al Padre y te fortalece y te da sabiduría y te sostiene con gracia y amor en medio de las luchas y tus pruebas. Hermano, he resumido bastante el sermón en lo que creo que he podido. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, en gran manera. Que tus palabras, Señor, reposen en nuestro corazón, en nuestra alma, Dios. Gracias por Cristo, Padre, un sumo sacerdote para siempre, eterno, en el cual tenemos acceso, Señor. Gracias, Padre eterno. Amén.